Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio al webinar en el orden del tiempo. Estamos en el primer webinar del ciclo, que es el de los datos al impacto, declaraciones ambientales de productos. El día de hoy, eh, la agenda que nos espera es, vamos a hacer una pequeña presentación que estoy dando, luego vamos a dar al comienzo con y a Wiche, que va a hacer una presentación por parte de Ciclodata, luego una presentación de Edge Impact, para cerrar ya con la presentación de Volcán. Y por último vamos a tener un conversatorio entre las tres empresas. Y para ya cerrar con preguntas que hagan del público, les recuerdo que pueden ir escribiendo todas las preguntas en el chat para hacerlas al final de la hora. Bueno, Chile Green Building Council, muchos ya nos conocen, para los que no nos conocen y que estén por acá por primera vez, somos una corporación sin fines de lucro, que es un miembro establecido del World Green Building Council. Nuestras acciones tienen como objetivo poder promover lo que es el desarrollo sostenible en el entorno construido y poder de esta manera incentivar lo que es el uso eficiente de los recursos, el desarrollo de los proyectos innovadores y también las distintas certificaciones que hay disponibles en Chile, tanto nacionales como internacionales, que sirven para poder preservar lo que es el medio ambiente, mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas y también de las comunidades. El día de hoy voy a estar relatando sobre el webinar María Rocío Ruggeri, que es el jefa de proyectos de Chile Green Building Council, y nos van a acompañar, por un lado, Pia Wiche, que es gerente general de EcoEd y directora de Ciclodata, Mariana Aguirre, que es Chief Technical Officer de Edge Impact, y Luis Carrasco, que es jefe de área técnica y acústica de Volcán. Ahora damos inicio, si querés ya poder empezar a compartir tu presentación. Estoy compartiendo. A ver, Ah, eso. sí. Tenía que dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí, ¿ven mi presentación? Sí, ahí se ve perfecto. Ya, fantástico. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una tremenda noticia, que es el próximo lanzamiento de Ciclodata, que va a ser en noviembre, el día 20 de noviembre. Y hoy día les quiero contar por qué Ciclodata, que tal vez ustedes no han escuchado este nombre todavía, es importante para ustedes y es importante para la industria. Me imagino que, bueno, muchos de los que están acá en el webinar se han topado, han interactuado, han tenido que hacer en algún minuto una declaración ambiental de productos. O han tenido que calcular su huella de carbono con alcance 3 y han necesitado entender cuál es el impacto que tiene su proveedor. Esos son dos buenos motivos para tener algo que se llaman datos de ciclo de vida, que son los que reflejan justamente este tipo de cosas, como la huella de carbono de los productos que compramos o los otros impactos ambientales de los productos que compramos. En la lámina les muestro un ejemplo de cuál es la huella de carbono para producir 1 tonelada de barras de acero para refuerzo. Esto es solamente la producción, no incluye el transporte, así que todas las comparaciones están, digamos, hechas de forma justa. Y si ustedes se fijan, muchas de las barras de acero que se compran en el mercado nacional, que vienen de China o de India, tienen una huella de carbono más o menos similar, que está alrededor de 2.800 kilogramos de CO2 equivalente por cada tonelada de barras de acero para refuerzo. Pero seguramente también se han topado con que el MOP en este minuto está pidiendo la huella de carbono de los proyectos que se licitan. Y por lo tanto tiene sentido buscar materiales, especialmente aquellos materiales que son de uso masivo en una obra, que tengan una huella de carbono menor. Y ahí nos encontramos con dos mercados que nos podrían ofrecer barras de refuerzo con una huella de carbono bastante menor, México y Brasil, por ejemplo. Ya no estamos hablando de 2.800, estamos hablando de alrededor de 700, 600, ¿verdad? Kilogramos de CO2 equivalente por tonelada, lo que es una reducción considerable. Entonces nos hace mucho más competitivos cuando estamos yendo, por ejemplo, a una licitación del MOP o cuando estamos
también postulando a al LEED, también nos muestra una alternativa más baja en carbono. Pero hay una alternativa aún mejor. Acá en Chile, en el mercado nacional, la huella de carbono de una tonelada de barras de acero para refuerzo es prácticamente un décimo de la huella de carbono del mismo producto comprado en China o en India. Ahora, ¿por qué importa tener datos de ciclo de vida para procesos y productos chilenos? Es porque si bien esta es la realidad, cuando la mayoría de las empresas en Chile calculan su huella de carbono o sus impactos ambientales, lo hacen en base a datos que se encuentran disponibles de forma gratuita. Un ejemplo de estos datos que están disponibles en forma gratuita es Huella Chile. Ahora veamos cuál es la huella de carbono, el factor de emisión que está en Huella Chile para el acero. Es 3100. Entonces, básicamente lo que está pasando acá es que cuando un cliente, o sea, suponiendo que yo vendo, ¿verdad?, barras de acero para refuerzo, cuando uno de mis clientes está calculando la huella de carbono de su edificio, de su obra o simplemente de su alcance 3, y yo no le entrego la información de la huella de carbono del producto que yo le estoy vendiendo, esa persona para calcular su propia huella de carbono tiene que ir a sacarla de alguna parte. Y lo más común es que la saque de Huella Chile o la saque de Internet. Y en ese momento yo pierdo totalmente la competitividad que tienen todos los esfuerzos que he hecho, todas las inversiones que he hecho en bajarle la huella de carbono a mi producto. Transparentar el impacto ambiental de nuestros productos, de nuestros servicios, nos permite competir mejor en el mercado con estos atributos que en este momento son importantes para el mercado. En otras fuentes de información que son confiables, como por ejemplo la base de datos de Coinvent 3.10, que es la que habitualmente usa un consultor profesional cuando hace un análisis de ciclo de vida, una declaración ambiental de productos o una huella de carbono de productos, no hay más que 44 datasets en EcoInvent. Y esto es información que refleja nuestra producción eléctrica de hace 4 años atrás, y algunos productos clave también bastante desactualizados con respecto a lo que es la producción actual. Entonces, en este minuto, lo que está pasando cuando hacemos una declaración ambiental de productos, cuando hacemos una huella de carbono de productos, es que estamos trabajando esas iniciativas con datos que típicamente están desactualizados, que no reflejan exactamente lo que estamos comprando o lo que estamos haciendo hoy día. Y por eso es súper importante que tengamos a nivel nacional una fuente de información actualizada y confiable que nos entregue los datos de ciclo de vida de distintos productos y servicios. Porque de esa forma, con ese tipo de información, podemos reflejar mejor los esfuerzos de operaciones bajas en carbono que estamos haciendo, todas las inversiones que estamos haciendo. Podemos competir cuando salimos al mercado por el diferencial sostenible que le estamos poniendo a nuestra empresa y a nuestros productos. Y cuando somos los compradores, podemos saber cuál es la alternativa con menos impacto ambiental. Todo esto gracias a que haya información confiable y disponible, ¿verdad?, de ciclo de vida. Y Ciclodata va a entregar eso. Ciclodata es una base de datos de ciclo de vida que va a estar disponible a través de una plataforma pública y gratuita para Chile, donde vamos a tener dos tipos de información. Vamos a tener inventarios de ciclo de vida y vamos a tener también ecoindicadores. Los ecoindicadores son unos numeritos que reflejan los impactos del ciclo de vida, pero que lo usa la gente que hace ecodiseño, eh, y que son una forma más agregada de información. Dentro de Ciclodata, dentro de esta base de datos, vamos a tener reflejados 150 datasets que muestran procesos del comercio, de la manufactura nacional, de la construcción, un poco de minería, ciertamente los servicios básicos para región metropolitana, electricidad, gas, agua, gestión de desechos, y un poco también de agropecuario y silvícola. Todos estos son procesos que reflejan lo que está pasando en región metropolitana. Sin embargo, la infraestructura de Ciclodata nos permite pensar en poner también información de otras regiones del país. Y esta base de datos, esta plataforma, la van a usar distintos tipos de actores. La gente que hace análisis de ciclo de vida, los consultores que hacen análisis de ciclo de vida, ¿verdad? La gente que hace codiseño, el sector público, como por ejemplo el MOP, que está buscando fuentes de información que sean comparables, que sean fidedignas para poder
evaluar la calidad de las huellas de carbono que están recibiendo actualmente en los procesos de licitación, las empresas que están buscando mostrar sus impactos ambientales o conocerlos, los gremios que van a poder usar esto como una suerte de benchmark ambiental y también, por supuesto, los académicos que hacen investigación en análisis de ciclo de vida o herramientas similares como la huella de carbono y la huella de agua. Pero he estado todo este rato hablando de análisis de ciclo de vida y tal vez haya gente en la audiencia que no se ha encontrado todavía con un análisis de ciclo de vida o que lo ha escuchado pero que no está demasiado seguro lo que es. Entonces, vamos a parar un minuto y vamos a ver de qué se trata esto del análisis de ciclo de vida. Una CB, un análisis de ciclo de vida, entrega los impactos en toda la historia del producto. Un análisis de ciclo de vida, imagínense un poco como que, yo siempre lo explico como que es la mamá de la huella de carbono, porque cuando haces un análisis de ciclo de vida, estás haciendo una huella de carbono y una huella de agua y 8 huellas más o 12 huellas más, dependiendo de cómo lo hagas, todas al mismo tiempo. Entonces es como, si están haciendo huella de carbono producto, esto también les permite conocer la huella de carbono producto. El análisis de ciclo de vida, la huella de carbono de producto, la huella de agua, lo que hacen es relacionar lo que uno hace, lo que uno efectivamente está haciendo en la empresa, con el impacto ambiental potencial que eso tiene. Y hay distintos tipos de impactos ambientales. Aquí los tenemos hechos como en dibujitos. Entonces tenemos el cambio climático, esta es la huella de carbono, tenemos todo lo que pasa en el agua, puede ser la huella de agua, pero también tenemos otras cosas como el cambio de uso de suelo o la ecotoxicidad o los problemas de salud que tienen las personas cuando hay contaminación o tal vez la extracción, la reducción de la ley de mineral cuando sacamos más minerales o la dificultad mayor que tenemos en sacar combustibles fósiles. En la medida que los vamos sacando se vuelve más difícil sacar el siguiente barril, la eutrofización y otros impactos ambientales más. Entonces, como ustedes ven, es una paleta de impactos ambientales la que uno puede sacar de este tipo de información, que te permite tomar decisiones mucho más informadas. ¿Y cómo ocurre esto del análisis de ciclo de vida de la huella de carbono? Bueno, el primer paso cuando uno hace estas cosas es entender cuál es el ciclo de vida. El ciclo de vida son todas las actividades que ocurren desde que uno empieza a extraer cosas desde la naturaleza hasta que pone el último residuo de vuelta en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, para un vasito de papel, el ciclo de vida de este vasito de papel parte, por ejemplo, cuando yo tengo la plantación forestal. Allá parte. Y también parte cuando yo extraigo petróleo en Arabia Saudita. Y también parte cuando saco carbón en otro lado para poder producir electricidad. O sea, en todos esos lugares parte esta historia de este ciclo de vida que acá está simplificada, enfocándonos solo en lo que es la madera. Y en cada una de estas vías paralelas, ¿verdad?, que conforman el ciclo de vida de este vaso de papel, tengo distintas actividades. Bueno, la madera tengo que cultivarla, la tengo que aserrar, ¿verdad? La tengo que transformar en pulpa, después haré el papel, lo transformaré en un vaso de papel, lo tengo que transportar hasta la cafetería, me tomo el café, lo boto a la basura y esto se va a un relleno sanitario. Y ahí como que termina el ciclo de vida. Entonces, todas estas actividades son el ciclo de vida. Entonces, imagínense, si yo estoy tratando de producir vasitos de papel, si yo estoy tratando de producir, no sé, un saco de cemento, un saco o una tonelada de barra de acero para refuerzo, yo estoy tal vez aquí, estoy en una parte. Pero cuando yo quiero entender el ciclo de vida o cuando quiero hacer mi declaración ambiental de productos, tengo que entender toda la historia, no solamente mi parte de la historia. Para eso se usan bases de datos que contienen información como que en este proceso usé 5 litros de petróleo, usé 10 litros de agua y generé 2 litros de residuos industriales líquidos por cada kilo de producto que produje. Entonces tengo una relación en estas bases de datos entre los consumos, las emisiones y lo que produje. Esto se llama inventario y es lo que está en bases de datos como por ejemplo Ciclodata. Y esto es lo que su consultor de ciclo de vida se pasa meses y meses haciendo, levantando esta información. Con Ciclodata la idea es que se demore mucho menos y que sus DAPs salgan mucho más rápido. Con esta información después lo que hago es modelar el impacto. Transformo todas estas entradas, todas estas salidas, las transformo en impactos ambientales potenciales. La transformo en la huella de carbono, o en la eutrofización, o en la salud humana, o en la toxicidad ecológica. La puedo transformar en distintos tipos de impactos ambientales.
Y esta transformación se puede hacer de distintas formas. Para la DAP se hace de una forma, para un estudio académico se hace de otra, esta transformación de acá, pero esto sigue igual. Esto es común para ambas. Cuando yo tengo el inventario, puedo hacer investigación, puedo hacer declaración ambiental de productos, puedo hacer huellas de carbono, puedo hacer huellas de agua, puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tengo una DAP, tengo esto de acá. Tengo una tabla que me dice cuáles son los impactos, pero no tengo una tabla que me dice cuál es el inventario. ¿Y qué pasa con eso? Entonces yo tengo mi DAP en la mano y tengo un texto con una tabla que me dice cuáles son los impactos ambientales. Pero si yo estoy comprando estas barras de acero y yo quiero calcular la huella, yo quiero calcular la declaración ambiental de productos de mi edificio, se me hace tremendamente difícil ocupar esta información para poder calcular la huella de carbono. O sea, la huella de carbono es fácil, pero el resto de la declaración ambiental de productos de mi edificio se me hace muy difícil hacerlo. En cambio, si yo tuviera esa misma información de la DAP, yo la tuviera en Ciclodata, como un inventario de ciclo de vida, podría perfectamente bien transformar eso en la declaración ambiental de productos de un edificio, mezclándola con la información de los otros materiales que estoy usando, por supuesto. Lo interesante de Ciclodata es que cuando tenemos los inventarios en Ciclodata de los proveedores de materiales de construcción, Ciclodata puede conectar eso con el software que usan los consultores para hacer las declaraciones ambientales de productos. Y eso se puede usar entonces para hacer las declaraciones ambientales de productos de los clientes. Y lo podemos hacer en Ciclodata de una forma que respeta la confidencialidad de la información del proveedor, que no te permite entender cuánta energía usó el proveedor o cuánto combustible usó el proveedor, pero que sí te permite entender cuál es el inventario completo del ciclo de vida de este material para que yo lo pueda ingresar luego en mi declaración ambiental de producto. Ya tenemos casi 100 datasets listos eh, que reflejan no solamente servicios básicos como la electricidad, el transporte y el agua, sino que también materiales clave en construcción como el acero, el cemento, el hormigón, los áridos. También tenemos los combustibles y algunos materiales de manufactura, como por ejemplo plásticos, cartón, aluminio, vidrio, entre otros. Esto ya está en Ciclodata y va a ser lanzado en noviembre. Ciclodata va a ser una fuente tremendamente valiosa de información para todos los consultores y las universidades y los actores en general que usen información de ciclo de vida para calcular impactos ambientales. Y la pregunta que les quiero hacer, si hay alguien que tiene declaraciones ambientales de producto en la audiencia, es: ¿les gustaría entonces que su información esté reflejada en esta base de datos que va a ser de uso para todo el país? ¿O prefieren que esté el acero o el cemento o el hormigón o los áridos genéricos que ya están en la base de datos? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse y que tiene que ver con el deseo que cada empresa tiene de hacer transparente su información y de pasársela al mercado de una forma que sea fácil de traspasar. Este es un proyecto apoyado por Corfo, desarrollado por EcoEd, y nuestros partners son EcoInvent, que es una de las mayores bases de datos de ciclo de vida del mundo, con base en Suiza, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Brasil, que llevan 15 años ya con una base de datos a nivel nacional, y Territorio Circular, que son los encargados de llevar adelante la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. En estos meses de trabajo, ya llevamos alrededor de 20 meses de trabajo con Ciclodata y estamos a punto de lanzar. Hemos formado alianzas con una serie de actores, entre ellos el Chile Green Building Council, muchas gracias por eso. Algunas universidades y redes de trabajo y asociaciones, como por ejemplo la NIR, que es la industria del reciclaje en Chile, y otras que nos están entregando información fidedigna y precisa sobre cómo se produce el agua en región metropolitana, sobre cuáles son los materiales de construcción, entre otros. Para no pasarme del tiempo, eh, quisiera terminar mi presentación invitándolos a ser parte de Ciclodata, respondiendo a esta encuesta. Una vez que ustedes responden esta encuesta, les va a llegar, les va a presentar la opción de meterse también en la lista de correo. Mandamos 2 correos al año, así que no es mucho spam, pero sí les va a permitir estar conectados a Ciclodata y enterarse de cosas como, por ejemplo, el lanzamiento. Eh,
También los invito a participar de los eventos. Junto con el lanzamiento en la semana del 20 de noviembre vamos a tener la Datathon. La Datathon va a ser un evento destinado a aquellas personas que tengan información de ciclo de vida, como por ejemplo empresas que tengan declaraciones ambientales de producto, consultores que tengan permiso para liberar esta información, académicos que hayan desarrollado análisis de ciclo de vida de materiales en región metropolitana, y les vamos a enseñar paso a paso cómo usar Ciclodata y cómo subir la información para que ésta pueda pasar el proceso de revisión crítica que se lleva a cabo para todos los datos que se suben y se publican en la plataforma. Esta es una base de datos que tiene revisión crítica, es un contenido curado, es un contenido revisado, entonces no es llegar y subir cualquier cosa. Y tampoco, porque la gente que la baja, ¿verdad? Tiene que tener acceso a información que sea fidedigna, que sea confiable. Y por eso que tenemos este cuidado especial con la calidad de la información. Por supuesto, los invitamos a aportar información de sus declaraciones ambientales de producto, de sus análisis de ciclo de vida que tengan, o incluso apoyar la iniciativa con recursos para seguir actualizándola y desarrollándola en el tiempo. Ciclodata empieza en 2025, pero queremos que dure muchas décadas más y que preste un gran servicio al país y a los tomadores de decisiones que usan esta información para definir hacia dónde van a orientar sus negocios, sus inversiones. Entonces, estamos muy, muy contentos, muy emocionados de estar ya a puertas del lanzamiento y queremos que todos seamos parte de esta historia, y que Ciclodata sea una plataforma que también les ayude a ustedes a seguir perfilando la sustentabilidad en sus productos y a seguir compitiendo de forma cada vez mejor en el mercado. Así que con eso le devuelvo la palabra a Rocío para que sigamos con el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tía, súper interesante tu presentación. Y ahora le doy el pase a Mariana, que va a presentar sobre cómo prepararse y realizar una declaración ambiental de producto. Mariana, después va a presentar. Bien. ¿Me Ahí, comentan se ve, cierto? sí, ahí, perfecto. Sí, ahora lo pongo en modo presentación. Ahí está. Súper. Hoy súper interesante, Pia, y te voy a tocar como más el detalle del paso a paso, así que sí o sí vamos a hablar de lo bueno que va a ser Ciclodata para efectivamente poblar y tener, ojalá, la información más específica posible para Chile, para lo que está pasando acá. Así que súper interesante. Bueno, muchas gracias a Rocío, a Pía, a Luis, y al Chile Green Building Council por la invitación. Yo soy Mariana Aguirre de la consultora Edge Impact, y quiero, como les mencionaba, hablar como bien desde el cómo, desde el paso a paso, bien cortito obviamente, solo tenemos unos minutos, pero el paso a paso de hacer una declaración, un análisis de ciclovía y la declaración ambiental de producto, y con algunos datitos del paso a paso, los procesos de verificación, de dónde se publica, dónde queda, etcétera. ¿Ya? Así que voy a partir cortito con un poco de Edge, de quiénes somos. Somos Edge Impact, una consultora experta en sostenibilidad. Tenemos presencia en Asia Pacífico y América. Nos especializamos en integrar la sostenibilidad en todas sus dimensiones en las estrategias corporativas de las organizaciones, y que sea obviamente una fuente competitiva, de ventajas competitivas para las empresas. Ya en Chile estamos hace aproximadamente unos 8 años, así que en Australia partimos hace ya más de 15. ¿Ya? Y dentro de los focos importantes de lo que hemos venido trabajando es precisamente análisis de ciclo de vida y declaraciones ambientales de productos. Y así que tenemos una trayectoria importante en la temática, en el hacer, en la consultoría, como mencionaba Pia. Eh, Se me quedó pegado. Bueno, así súper cortito. Tenemos dos grandes áreas de trabajo. No me voy a detener en la primera, pero desarrollamos por un lado todo lo que es un poco más blando de estrategias de sostenibilidad, ESG, y el otra área que es muy relacionada a lo que estamos hablando hoy día de clima y naturaleza, ya donde está toda esta área de análisis de ciclo de vida, las comparativos también, hacemos harto en esa área, y obviamente las declaraciones ambientales de producto, pero también está todo lo que es huella de carbono, mitigación y adaptación al cambio climático, y también un tema como un poco más nuevo, entre comillas, de naturaleza, ¿ya? Todo lo que es el TNFD, análisis y estrategias de naturaleza, la cadena de valor en términos de naturaleza, etcétera.
aquí súper cortito, que bueno, como consultora hemos trabajado con muchísimos sectores, dentro con distintas empresas de materiales de construcción, dado que han desarrollado distintas declaraciones ambientales de producto, también algunos trabajos con Enbimbu, bueno, somos parte también de Chile GBC, pero también una gama grande de otros sectores como el agroalimentario, bienes de consumo masivo, sanitarias, energía, etcétera. Entonces, ahora me voy a meter ya de lleno en lo que les quiero hablar hoy día. Partir con un poco de contexto de, bueno, las declaraciones ambientales de producto, que también se les conoce como EPD. De repente uno dice DAP o EPD, por uno en español y uno en inglés. Pero la gracia que tiene es que son estos documentos estandarizados que dan información transparente, verificable, comparable sobre el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. ¿Ya? Se basan obviamente en este análisis de ciclo de vida que evalúa factores como la extracción de materias primas, producción, transporte, un poco lo que contaba Pia de entender todo el ciclo de vida, toda la vida de un producto o un servicio, desde que se extraen las materias primas hasta que llega a los consumidores, qué hacen los consumidores con estos, cómo se disponen en su fin de vida, etcétera. Y lo bueno que tienen las declaraciones, y un poquito como se mostraba también antes, de que te permite hacer estas comparaciones, porque siguen normas súper específicas por tipo de producto y hacen las cosas lo más comparable posible. Obviamente la calidad de la información es súper importante en el desarrollo de esto, pero lo bueno es que ya te sienta estas fases de poder comparar distintos productos. También se les conoce como ecoetiquetas o declaraciones ambientales tipo 3, tienen su norma asociada y un poco la idea es, ojalá que tendiéramos algo en esta línea, ya de, por ejemplo, así como tenemos la información nutricional de productos, podría ser también la información ambiental de los productos, ojalá directamente hacia los consumidores finales, que todos pudiésemos saber la demanda de energía, el potencial de calentamiento global, potencial de acidificación, etcétera, de distintos productos o materiales de construcción, por ejemplo. También otra de las cosas súper importantes de las declaraciones es que ayudan a responder requerimientos de clientes sobre calificaciones ambientales, son reconocidas por estándares nacionales e internacionales como LEED, nacionales la certificación de vivienda sustentable, certificaciones de edificios sustentables, también lo que comentaba de que el MOP está de a poco, pasito a pasito, empezando a exigir más información asociada a la huella de carbono, al ciclo de vida de un edificio completo. Las declaraciones ambientales de productos son un input que puede ayudar a responder todas estas preguntas desde el nivel de producto y también obviamente ya más ampliado a un edificio completo. ¿Ya? Y lo otro que se busca muchísimo cuando se hacen declaraciones es empezar a hacer gestión también, porque como se hablaba anteriormente, es una foto finalmente, es información ambiental de los productos, pero la idea es que nos ayude a identificar puntos críticos y cómo podemos hacer gestión de esto, ¿ya? Porque la idea es, sentamos ya nuestra línea base, ahora cómo la vamos bajando de a poco, ¿ya? Entonces la idea es que promueva compra sustentable, ecodiseño, planificación estratégica, trabajo con consumidores, trabajo con proveedores, ahí también es súper importante según donde se encuentren los puntos críticos. Pero súper importante también que es una cadena completa, entonces hay que hacer esfuerzos en toda la cadena. Ya, probablemente no baste con lo que yo puedo hacer dentro de mis cuatro paredes, sino que hay que de repente ya empezar a trabajar con proveedores, incluso con consumidores. Súper a grandes rasgos, las declaraciones ambientales se alojan en el International EPD System. Obviamente también hay hubs de distintos lugares del mundo. En Chile está el hub latinoamericano. Entonces es básicamente una página web donde se alojan las distintas declaraciones ambientales de productos. Tiene un buscador y actualmente si uno filtra, por ejemplo, por Chile, hay 37 declaraciones vigentes. Se incluyen empresas como Volcán, Arauco, MPC, Sintac, Capacero, ASA, Cementos Biobío. Y otra cosa súper importante que
que también lo hemos visto nosotros como consultores en el tiempo que venimos trabajando en declaraciones, en todo esto, y hemos visto efectivamente cómo va creciendo de a poquito y también, también igual han habido algunos saltos importantes, pero efectivamente se ha visto cómo ha crecido el uso, la generación y el uso de declaraciones ambientales de productos en la construcción. ¿Ya? De que de hecho es de los sectores que más ha movilizado, de los que más hay declaraciones ambientales de productos. Con esa introducción, ahora les quería contar un poquito del paso a paso, un poco, partiendo por, obviamente, el análisis de ciclo de vida, que es como el primer paso para posteriormente hacer la declaración ambiental de producto. Existen distintas metodologías y estándares, como les mencionaba, lo bueno que tienen las declaraciones es que te dan este marco súper estandarizado para poder hacer comparaciones, para decir, ya efectivamente este es el impacto ambiental de mi producto. Y esto se debe dentro en gran medida porque hay muchísimas metodologías y estándares para desarrollar una declaración. ¿Ya? Entonces, en esta figura, por ejemplo, va de lo que está abajo es lo como un poquito menos específico hasta lo más específico, ya por tipo de producto, solicitudes específicas de qué se tiene que hacer, qué se tiene que considerar, cuál es el alcance, etcétera. Entonces, la ISO, la 14001 ya es, como les decía, un poco más genérica, de gestión ambiental, pero a medida que se va avanzando, por ejemplo, está el PCR, que son las reglas de categoría de producto, que son ya específicamente para distintos tipos de productos y servicios, qué cosas se debería considerar cuando uno hace este tipo de análisis. ¿Ya? E incluso hay CPCR o sub-PCRs, que son, por ejemplo, hay un PCR de materiales de construcción, hay sub-PCR de, por ejemplo, productos de madera dentro de lo que son productos de la construcción. Entonces, a ese nivel de especificidad se llega a veces, porque hay cosas, obviamente, genéricas, por ejemplo, para materiales de construcción, pero hay cosas súper específicas y súper importantes cuando se está hablando, por ejemplo, de madera. ¿Ya? Entonces, ahí todas estas reglas te van diciendo qué cosas tienes que considerar, cómo consideras, por ejemplo, carbono biogénico, cómo consideras la energía que está, por ejemplo, en tu producto de madera, etcétera. ¿Ya? El alcance, el objetivo, la unidad funcional, etcétera. Entonces, el primer paso, y acá está la ISO 14040 y 14044, el primer paso cuando hacemos una declaración es partir con el análisis de ciclo de vida, que a grandes rasgos estas son las cuatro etapas cuando uno hace un análisis de ciclo de vida. Primero es definir alcances y objetivos, que cuando uno sabe que ya que uno va a optar, por ejemplo, a una declaración ambiental de producto, ese es básicamente el objetivo, y estar haciendo un análisis para que posteriormente mi producto tenga su declaración ambiental de producto y asociada a lo que les mencionaba anteriormente de que están estas reglas de categoría de producto, también nos ayudan a definir los alcances, por ejemplo, cuáles son las etapas que yo tengo que considerar sí o sí, cuáles tienen que tener información primaria, etcétera. Entonces, la primera etapa es esta definición de alcance de objetivos, que es lo que yo voy a analizar finalmente. Después, la segunda es armar el inventario de ciclo de vida, que lo mencionó anteriormente Pía. En el fondo, yo ya entendí todo el ciclo de vida del producto que yo estoy analizando. Ahora empiezo a recolectar toda la información necesaria para poder hacer el análisis de ciclo de vida. Ya todos los consumos de energía, consumo, cuáles son mis distintas materias primas, mi generación de residuos, los principales mercados, etcétera. Después la evaluación de impactos propiamente tal, donde traducimos el inventario en impacto, que ahí lo que está haciendo Ciclodata es clave para tener mejor información de cómo hacemos efectivamente esa traducción de consumos a impacto, finalmente. Y lo último, interpretación de resultados, que ya es entender un poco qué es lo que estamos obteniendo, qué me dice esta información, dónde están mis puntos críticos, qué voy a hacer con lo que tengo, cómo lo comparo de repente con otras empresas, etcétera. Súper rapidito, bueno, unidades funcionales, básicamente voy a hacer análisis por kilo de producto, por metro cúbico, por metro cuadrado, porque en el fondo yo hago todo el análisis no solo pensando como en la producción anual que tengo de mi producto, sino que en una unidad específica.
¿ya? Que se cumple una función o un desempeño de un producto o sistema que vamos a evaluar. Y ese es como el primer paso. Después, todo lo que es alcance es básicamente lo que hemos hablado de entender todo el ciclo de vida de un producto, ver los distintos procesos, todo lo que entra, todo lo que sale, em, todas las emisiones que yo voy a considerar. Entonces, tener bien claro el alcance, cuál de todas las etapas y los distintos procesos van a ir dentro del análisis de ciclo de vida. Después, armar efectivamente el inventario, donde normalmente se parte justo con graficar todas las etapas de un ciclo de vida de un producto, qué cosas quedan afuera, qué cosas quedan dentro de lo que yo voy a analizar, etcétera. Y lo más complejo, inevitablemente, ya es armar, recopilar toda la información. Ya definí qué es lo que quiero analizar, ya definí qué es todo lo que tiene que ir dentro de este análisis, y ahora empiezo a recopilar la información, entradas y salidas, materias primas, agua, energía, productos, subproductos, emisiones, residuos, etcétera. Y ahí también es súper importante el tema de información primaria versus información secundaria, que también las reglas de categoría producto de una declaración te ayudan a definir qué es lo que sí o sí, por ejemplo, tiene que ser información primaria, qué es lo que puede ser aún información secundaria, porque al final, como hemos conversado, hay muchísima información, entonces inevitablemente hay información que voy a tener yo como empresa de mi proceso productivo, pero no necesariamente voy a tener tanta información hacia atrás y hacia adelante en la cadena. Entonces ahí vienen las bases de datos y toda la información que yo puedo obtener de fuentes secundarias. Esto es netamente, no me voy a detener mucho acá, pero también es súper importante y parte del proceso del análisis, analizar bien si tengo toda la información, si está completa, si tengo que hacer alguna acción, si tengo que volver atrás en hacer un intento de recopilar cierta información, etcétera. Entonces también las reglas de categoría de producto, la ISO, etcétera, te dan ciertos pasos para que vayas en este proceso de revisión para asegurarte, porque el inventario es dentro de las cosas más importantes, asegurarte que tienes todo lo que necesitas y es información correcta. Después la fase de evaluación de impacto, que es un poquito lo que se hablaba también anteriormente de cómo traducimos el inventario a impacto. Y dentro de las declaraciones ambientales de producto, como se mencionaba, hay muchísimas categorías de impacto. Yo creo que actualmente una regla de categoría de producto de materiales de construcción deben ser más de 30 categorías de impacto que se tienen que considerar. Acá hay algunos ejemplos y también súper relacionado a lo que se hablaba anteriormente de la importancia de las bases de datos, los factores de caracterización para poder hacer estas evaluaciones de impacto. En huella de carbono acá hay algunos ejemplos bueno, está el EPD System, hay un DEFRA que se ocupa bastante, todo lo que es también huella Chile, como se mencionaba, y otras bases de datos pagadas como Ecoinvent o el CI, cuando se ocupan herramientas como OneClick LCA, que ellas también tienen bases de datos integradas, entonces hay harta información, obviamente hay que ir analizando y que sea la mejor calidad, lo más adaptado posible a lo que se está realizando. Y finalmente la última etapa es esta interpretación de analizar los resultados, que no quede solo en, ya esta es mi tabla, estos son mis impactos, sino que qué me están diciendo también estos datos, dónde están mis puntos críticos, qué es lo que voy a gestionar, cómo podría gestionarlo, etcétera. Entonces, como les mencionaba, el primer paso cuando se hace una declaración ambiental de producto, ya hablamos de lo que es el análisis de ciclo de vida y hay algunos pasos adicionales cuando se realiza la declaración, que, bueno, por un lado el reporte de análisis de ciclo de vida, que es un documento que resume el paso a paso de todo lo que se hizo en el análisis de ciclo de vida, pero después viene la declaración ambiental de producto propiamente tal. Ambos documentos, además de los cálculos y toda la información detrás, tienen que ir a una verificación por un tercero independiente para posteriormente hacer el registro en el EPD System. Entonces, la declaración ambiental de producto en sí, si ingresan a la página
del International EPD System, bueno, está este PCR que he mencionado, las reglas de categoría de producto, por ejemplo, para materiales de construcción, donde está todo el detalle de lo que debe incluir la declaración propiamente tal. Y además hay distintos templates para, en el fondo, ir llenando los distintos ítems de la información específica que te solicita la declaración ambiental de producto. ¿Ya? Ahí también es importante que, como es un documento público, también se habla de las empresas, se habla un poco de los productos, qué se está haciendo a nivel empresa, también en términos de sostenibilidad. Entonces, es una buena plataforma ahí también para resaltar las cosas que está haciendo la empresa y también, obviamente, a nivel de producto. La verificación de un tercero independiente en la misma página del EPD System está la lista completa de los verificadores que los pueden ayudar en este proceso de verificación. Hay gente en Chile, también hay gente de habla hispana en España, por ejemplo. Entonces ahí uno se mete y obviamente uno tiene que asegurarse de que se va a trabajar la verificación con alguien que efectivamente está validado, entre comillas, para hacer esa verificación. Después el registro, bueno, acá no me detengo, esto ya son temas del EPD System, pero es súper importante que se paga también el registro de las EPD en el EPD System. Hay un annual fee, un pago que se hace de forma anual, y cada vez que se va a publicar una declaración, también se tiene un pago específico y va variando por la cantidad de EPDs que tiene la compañía. Y cuando ya está toda la información, ya se tienen todos los documentos, se tiene la verificación, se tiene el OK del verificador, directamente en la página del EPD System se empiezan a cargar los documentos y empieza a correr el proceso, se hacen algunas preguntas y queda esto publicado en el EPD System. Y cortito para cerrar, como hemos hablado un poquito como del paso a paso, de recomendaciones, es súper importante, como veíamos, la definición de objetivos y alcances, tener súper claro qué productos, un producto o qué familias de productos se quiere desarrollar en una declaración ambiental de producto. Eso es súper importante porque hay temas de marketing, de que hay otros mercados que me la están pidiendo. Entonces, escoger bien qué quiero abordar, qué mercado de repente o qué producto específico. Involucrar a distintas áreas de la compañía es un proceso largo, se requiere levantar mucha información de distintas áreas, entonces idealmente incluso antes de empezar el proceso, especialmente si nunca se ha levantado toda la información que se necesita para una huella de carbono corporativa o para un análisis de ciclo de vida, involucrar a distintas áreas para que apoyen y sea más expedito el proceso. Ojalá también comenzar el levantamiento antes, si es posible. Sistematizar la información es súper importante porque efectivamente es mucha información que está de repente desagregada en distintas áreas. Entonces empezar este proceso de ordenarla, de que esté disponible en cierto lugar y que todos sepan dónde está, ayuda muchísimo en el proceso. Y bueno, sí o sí considerar que efectivamente toma tiempo. Ojalá a medida que se desarrollan bases de datos y mayor información, como lo que comentaban anteriormente, ojalá se vaya agilizando el proceso, pero igual hay que considerar que hay un tiempo importante de desarrollar las declaraciones, ¿ya? Desde el hacerlo hasta después, como mencionaba, hay una verificación, hay un periodo de publicación, entonces hay que considerar una ventana importante de tiempo cuando se quiere desarrollar una declaración. Acá me detengo por ahora. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marina. Súper clara la información, muy ordenada, entendí perfecto. Así que muchas gracias por tu aporte. Y ahora vamos con Luis, que va a comentar lo que es su experiencia desde Volcán con la implementación de las declaraciones ambientales de producto. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, muy interesantes las dos presentaciones. Ahora les vamos a contar lo que nos pasa a nosotros. Claro. No sé si va a ser tan de invitación, pero para que vean que un camino interesante donde se llega. Para los que no conocen, hacemos también un pequeño recorrido. Volcán, una empresa que tiene 109 años de historia
y siempre he estado muy proclive a participar en estos temas normativos, y sobre todo en el tema de la sostenibilidad asociado, de hecho, uno de nuestros el propósito de la empresa es mejorar la habitabilidad de las personas, por lo tanto, y no ahora, desde muchos años ya trabajamos con este aspecto y cada iniciativa, y aquí María Fernanda Aguirre y todos los que están de Chile nos sabe que cualquier cosa que sale de sostenibilidad estamos nosotros. ¿Llega a buen puerto? No. Pero la idea siempre estamos en eso, y la idea es justamente hacernos cargo tanto de que nuestros productos generen prestaciones en temas de sostenibilidad, pero también en lo que se refiere a la fabricación, ¿sí? En todos los procesos. Y en eso hay que hacerse cargo de que cuando uno empieza con estos temas de medir la huella de carbono, ¿es para qué? ¿Para qué sirve ese número? ¿Es bonito porque se ve bien que uno se mida la huella de carbono? Es como el famoso greenwashing, a veces oh, yo soy eh, carbono neutral, pero en mi oficina, no en las plantas productivas. Entonces, como ¿dónde está el alcance? Y en esto es para hacer gestión. Esto es lo vamos a explicar después, pero es una foto. Y la idea es que no solo porque, yo tengo una DAP, qué lindo, y para que aparezca en Ciclodata y vamos a estar con todo, sino que tengo que hacer gestión. La idea es que la próxima foto que yo me saque, yo salga más bonito. Que salga en el fondo, se vea qué hice con esa información y con ese trabajo. Esa es la función de esto. No es solo tenerlo porque alguien me lo va a pedir, porque si no voy a quedar fuera del mercado, porque si no es una foto. No es que diga que si yo tengo una DAP soy bueno. Es una foto de la realidad de hoy del tema productivo y que me invita a que yo haga una mejora para cuando saque el siguiente. Esto se va renovando, me corrigen, 5 o 6 años. En el fondo, para después que yo obviamente se muestre que hay un impacto menor. Nuestro primer approach de esto es el querido DAPCO de hace muchos años, 2012 aprox. Y en esto fue la creación de de productos, de hecho por eso lo saqué incluso del manual del MIMBU, donde se buscaba dar un primer approach, dar un primer paso, porque, y esto en general lo hacía, era con fondos, no era algo que lo hacían las empresas. Y se sacó este primer dato, que esto después se iba a llevar al tatarabuelo de Ciclodata, que se llamaba Ecobase. Y la idea que esto permitiera hacer un trabajo de poder levantar estas huellas, porque son herramientas que nos permiten y le permiten al Estado y gobierno en cada caso hacer políticas de gestión. Tengo que tener datos para poder saber. Y desde ahí se conversaba con el tema de la huella de carbono. Entonces, para hacer eso, hay que sacar datos. Entonces dijimos, ok, agradecimos a Ecobase, sacó un primer dato de esto, pero lo voy a tocar al final después, pero hablamos de declaración ambiental de productos, pero en general nosotros ocupamos soluciones constructivas. Entonces no me sirve de nada tener la DAP de la placa de yeso cartón, volcanita, si yo voy a hacer un tabique, que necesito la estructura de acero, la estructura de madera, la lana, la fijación, es lo mismo. Yo no hago hormigón armado. Tengo el hormigón, tengo las barras, hago una solución constructiva y a eso es lo que tengo que evaluar, cuál es el impacto de la solución como un todo. Voy a este punto porque si uno veía los datos de Ecobase, el héroe era la placa de yeso cartón, porque era la con menor impacto, pero la placa de yeso cartón se instala sola. Lo decimos como los principales productores de Volcanita en eso. Entonces, por eso aquí hay que analizar la solución constructiva, no solo por producto. Entonces dijimos, saquémonos la primera foto. Y lo hicimos. No voy a entrar en muchos detalles porque una vez por decir solo que paga el noviciado por tratar de ser el primero. Y en eso hubieron primeros intentos donde todavía no estaba tan claro cómo hacerlo, qué normas utilizar, qué impactos tomar, cómo evaluarlos, la figura del famoso revisor independiente, tercera parte, también estaba un poco en el aire, pero nosotros empujemos para que más gente lo haga, hagámoslo. Y lo hicimos. E hicimos esta primera versión con el sueño de lo que mostró Pilla y Mariana, de que algún día tener
se van a reír porque lo hicimos casi todo, una ecoetiqueta. El sueño de llegar y poder elegir de acuerdo, como decía la Mariana, de acuerdo con la etiqueta nutricional, elegir el producto que yo voy a comer. Pero ¿qué pasó? O sea, ok, no sirvió mucho, pero a nosotros sí nos sirvió. Porque dijimos, ok, saco acá 5 metros cúbicos de agua por metro cuadrado de lana. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Y investigar y sacamos procesos, porque vuelvo, esto es una foto. Y esta foto tiene que tener sentido si es que yo hago gestión, tomo acciones para mitigar estos impactos. Si no, no me sirve de nada esa foto, porque cuando la saque de nuevo va a ser igual o peor. Y nos dimos cuenta que habían procesos de que para bajar volúmenes de productos que tienen poca masa se les agregaba agua y por eso había un consumo. Y entonces, ¿qué hicimos? Evitar esas prácticas que si no, no lo hubiéramos sabido que existían, corregirlas, cambiamos los envases de los productos de yeso, algunos embalajes. Se hizo todo un trabajo a partir de esos datos, no solo porque era una ficción, porque ahora te lo asocia a algo particular, porque analizaste tus consumos, todo. Que era distinto, siempre Ricardo Fernández, nuestro gerente técnico, se cuenta que la primera vez que midió la huella de carbono, la miró y la guardó, porque era un número que no servía para nada. Él no sabía cómo interpretarlo, si era bueno, si era malo, no, se guarda. Entonces, ¿qué hicimos? Viene la renovación. ¿Qué hacemos? Primero, ¿con quién? Ya teníamos miedo porque nos atacaron varios. Oye, que la primera no está bien hecha, que con la norma de acá, que no está definida, todo ya. Pues, ¿con quién lo hacemos? ¿Bajo qué norma? Porque para que no nos aleguen, que es porque va a ser comparativo, que tome todos los impactos. Esto es súper importante. ¿Hasta dónde? ¿De a dónde hasta dónde? ¿Cuál es el alcance que va a tener? ¿Qué productos? Esto más adelante vamos a seguir porque esto tiene un impacto importante. ¿Y qué mercados van a valorar esta información? Que eso ayuda también a definir los productos. Porque quizás un hospital que está asociado a un CES, por ejemplo, sí va a valorar que yo tenga una declaración ambiental de productos o un edificio que postula una certificación LEED, BREEAM, de todo, que lo valore. Pero quizás la constructora, entonces por eso quizás mis productos de alto estándar, quizás Volcanite XR, puedo hablar por productos Volcán, XR o algún tipo de lana, todo, quizás valga la pena y quizás no la estándar. Van a entender por qué este análisis después. Eh, y saber quién lo hace y si se valora o no. Perfecto. ¿Qué hicimos? Esto va a ser muy check, check para que ustedes después lo puedan replicar en su empresa, porque les recuerdo que van a vivir todo esto. El presupuesto. Esto no es barato. Lo digo así. No quiero hacerle ilusión, esto no es barato. Eh, Hay que elegir los productos porque se paga por producto. No mostró Mariana por las inscripciones de todo, también esto va sacando y por eso uno tiene que elegir. Después hay otra variable que lo vamos a presentar después. Cotizamos, vimos la propuesta técnica económica y seleccionamos a Edge Impact. En ese tiempo era solo Edge. 2021, si mal no me falla la memoria. Justo en una pausa pandemia nos juntamos, ya estamos expertos en trabajar en línea. Y claramente le preguntamos, ¿quién es el revisor independiente? Que no fuera a ser un personaje que era el primo del tío de todos, sino que fuera de verdad independiente. Nos dijo, sí, nosotros tenemos una lista de empresas, ustedes pueden elegir, y elegimos una dentro de eso. Así que empezamos a trabajar. Entonces ahora vuelve la pelota hacia la empresa. ¿Qué hacemos? Recopilar los datos. Eso es un tema. O sea, conseguir que nosotros tenemos 5 plantas, que cada planta te entregue los datos y cómo lo miden, cómo lo iban registrando, cuál es la validación de esto, por eso que incorporamos a toda la gente. Es decir, hacer una célula ágil dentro de esto con la gerencia técnica, que veía esto, que lideraba este proyecto, pero gente de las plantas productivas y el área de gestión ambiental. Porque también ellos tenían justamente los controles de residuos, ellos veían de verdad lo que ocurría en cada caso y no era solo el número que se reportaba a gerencia general, era el número real, que eso es lo que nosotros queríamos llevar acá. Luego validar estos datos que hicieran sentido, porque a veces eran, oh no, es que nosotros lo prorrateamos así como sacamos y más o menos como esto.
No, que fuera el número exacto, que cumpliera con esto, se desarrollaron los primeros borradores, hay un pimponeo de muchas reuniones con Mariana y Michelle en esto. Luego se va a esta tercera parte, que fue IKEA Ingeniería en España. La idea es justamente que ellos hacían esta revisión, fueron bastante críticos en algunos temas. Se hacen las correcciones, nuevo pimponeo. Yo creo que en esto, Mariana, llevamos como 8 meses. Si voy aquí desde la primera conversación. Hasta este punto son como 8 meses, sin ningún problema. Y luego de eso nos dicen, espere, 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 es que las DAP no pueden tener más de 50 páginas. Y cuidado que también los productos que usted informa no pueden tener más de un 15% de variación en el peso. Entonces, se imaginarán que si nosotros solo de Volcanita debemos tener 20 SKU. Y claramente si yo tomo 15%, si yo tomo una volcanita de 10 y una volcanita de 12,5, yo tengo un 25% más de masa solo por regla de 3 de espesor. Por lo tanto, se sale de eso. Entonces, habiendo trabajado para todo, tuvimos que recortar. Mariana nos ayudó en el fondo con gente de Edge, que en el fondo hicimos igual, se tomó toda la información de toda la gama de productos, pero lo que pudimos publicar fue más limitado, porque no nos permitía hacerlo tanto ni por extensión de documento ni por número de productos. Pero lo tuvimos. Y se generaron para las 5 principales familias de productos: Volcanita, fibrocemento Volcan Board, los yesos Volcan, la lana de vidrio Island Glass y la lana mineral Iceland. Se generaron las DAP dentro de acá, con todas las categorías de impacto que uno requiere. Ahí pueden ver también los alcances, que hicimos de A1 hasta A5 y después de C1 a C4. ¿Sí? Que eso está bien definido y cuando nos metemos después, esto se meta a la calculadora, es también saber dónde tengo datos o no de los alcances de esto para poder sacar la huella del edificio. Eh, Advertencia, esto va en inglés. ¿Sí? Nosotros ya tuvimos una experiencia anterior de una calculadora con la María Fernanda, donde también nos llevó eso como llevar esto de inglés a español y que fueran de verdad esto, las palabras adecuadas. Nos ayudan mucho las unidades de medida para poder coordinar que la traducción fuera la correcta. Pero esto permite justamente sacar un dato. Ahora, tenemos la TAP, por fin, bajo todas las leyes, nadie con todo. Vamos, ¿qué pasa ahora? Hay que publicarla. Entonces en el IP, ya, ok, publicar en el IPD System, lo mostró Mariana. Pero, ojo, tenemos IPD System con Hub Latinoamérica, ¿sí? Entonces se inscribe en el Hub Latam de el IPD System, acá, que lo tiene a cargo Claudia Peña. Entonces, no es que yo antes llegaba a la página y lo cargaba, no, se hace eso y en realidad facilita un poco las cosas porque con la relación con esta empresa eh, se paga esta inscripción, todos los montos que mencionó Mariana, que es la inscripción, la anualidad y los pagos que se van amortiguando por más cantidad que yo tenga. O sea, la primera vale una cierta cantidad, la segunda vale un poquito menos y creo que de la cuarta en adelante vale lo mismo, ¿sí? Que es bien poquito, pero igual es una cantidad que se paga una vez al año. Y entonces se tuvo que hacer la inscripción, ahí te pueden hacer un par de observaciones más, de formato, todo, y esto después se vuelve, voy a volver acá, no sé si va a ver muy chico, con un código que está acá, que es el número de registro. Y establece también acá la fecha de publicación y la fecha de validez, que es 2027. O sea, lo que implica, para contar la historia, es que nosotros ya el próximo año tenemos que empezar a trabajar en levantar la data de nuevo. ¿Sí? Porque ya les dije que eran 8 meses, ahora lo hemos conversado con Mariana, la idea sí es como es menos trabajo ya con una data inicial, ya con la calculadora ya desarrollada es menos trabajo que la primera vez. Pero acá nos va a ir revisando porque claramente hemos hecho coordinaciones, o sea, en el fondo, para esta mejora. Entonces dijimos, se publica, listo, los costos de inscripción y los costos de mantención, que eso hay que tenerlos desde acá. Ahora, el uso. Listo, publiquémoslo, página web, público,
junto con los reportes de sostenibilidad, o la memoria integrada, como se llama hoy día, mezclamos los dos datos en ese sentido. Mezclamos un dato de acá, y por eso que tenga converse. Toda la gestión se reporta en la memoria integrada y los datos base están justamente en las DAP. Ok, para que lo ocupe. Como está público, no tenemos mucho control de ver cuánta gente lo ve. Pero que lo hayan pedido, yo creo que eso es un trabajo a hacer, es muy poca gente. Y lo creemos asociado porque si algo no lo pide alguien, no tienen por qué buscarlo. Entonces, han sido unos pocos asesores que tienen este dato y que lo valoran mucho, eso sí hay que decir, valoran mucho que exista. Proyecto importante también ha sido un factor diferenciador, sí o sí. Pero tampoco que haya sido la panacea. Pero yo creo como que, por eso, antes nadie pedía la hoja de datos de seguridad. Hoy día es un tema que siempre. Nosotros apuntamos que va a pasar eso con las DAP. Antes no, o sea, que va a ser una exigencia base. Y en eso, como digo, hoy día el mercado necesita, pero también es un poco porque tampoco el mercado tiene mucho de eso. Y a eso voy con lo siguiente. Nosotros, saben que una de las herramientas más ocupadas es BIM y nosotros tenemos todo un desarrollo de poder modelar proyectos con soluciones industrializadas, de todo esto, y donde yo le puedo entregar mucha información a la familia y al detalle de lo que estoy ocupando en BIM, ¿sí? De hecho, por un tema de consumo, de manejo de esto, también trabajo en la nube. Entonces dijimos, agreguémosles un valor más, y aquí por eso aquí voy a conversar un poco, que tenga sentido lo que, para cerrar como todo esto junto. Dijimos, integremos estos datos a BIM e integremos al detalle la huella. La huella de carbono y la huella hídrica, que son las más críticas y en el fondo podemos trabajar, y con esto yo podría justamente ir viendo distintos tipos de proyectos y sacar eh, el dato finalmente de demanda energética, de impacto, de todo. Entonces, dentro del mismo modelo yo poder sacarlo desde acá. Ok, aquí nos tuvimos que poner al otro lado. ¿Por qué? Porque para poder hacer esto tuvimos que ir a buscar datos de los productos que no eran nuestros. Y no es pega fácil. Y eso no, en el BD System, ¿no? Es una biblioteca mundial donde está todo, pero encontrar cosas no es fácil. Encontrar un sello híbrido no es tanto. Encontrar un impermeabilizante, encontrar una banda de polietileno, no lo tengo. Entonces empiezo a buscar lo que dijo Pía, empiezo a buscar y me encuentro que, acero galvanizado lo midieron en Timbuktu y hay un dato de allá. Ok, no tengo más dato que ese, voy a sacar para que no siga dando vuelta esto acá. Eh, no tengo más dato que ese, tengo que ocuparlo. Afortunadamente, Syntac publica al mes, que lo estábamos, sí, oye, lo termina, necesitamos el dato, publica su DAP. Y lo conversamos con la gente de EVP, que todo era como, sabes que te comento lo que me pasó con esto, y para verificar el tema que dijo Pía, la huella de carbono era muy parecida. O sea, un rango de error era 5%, no, error, de diferencia, 5%. Pero en agua era brutal, era brutal. A favor de Syntac, no todo. Entonces, siento que, y por eso voy al tema de las dificultades, contar con información fidedigna y país es algo que debe ser responsabilidad de los mismos proveedores de mostrar eso, de empujar. Porque si no van a tomar un dato que va a ser súper falso, al cual hay que incluirle lo que dijo Beato, China, India, perfecto, pero inclúyeme el transporte hasta acá. Y ese valor es súper importante. E incluso, bueno, acá entrar acá. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de implementar esto? El costo, sí, no lo voy a negar, no es una inversión menor, ¿sí? Por eso hay que definir y quizás los productos que se ocupen más, por eso compartir esta experiencia. Esto por eso agradecemos la invitación muy fuerte esto porque es compartir esta experiencia,
Que es decir, ¿sabes qué esto? No, la DAP, Mariana, hagamos la DAP 2 reuniones y listo. No es así. Son muchas reuniones, es mucha info. Esto nosotros tuvimos que hacer un tema de inversión porque las lucas no eran menores. Luego, la limitación de publicación. Ya les dije que había una restricción 2021. Cuando empezamos a conversar de esto, la renovación, había la restricción de que es una DAP por SKU. Entonces verán que si ven las nuestras, hay como tres, incluso cuatro o cinco por cada DAP. Hoy día va a ser una DAP por cada SKU. Entonces implica una inversión mayor, ¿sí? Por eso que acá hay un tema directo. Ahora, ¿cómo evalúo yo la solución constructiva es donde me falta data? Hoy día, por ejemplo, nuestra solución más tipo, que es Volcometal, me quedo más tranquilo, porque está en la placa de volcán, está en la lana de volcán, está la estructura de Sintac, ya no voy a entrar los tornillos, de todo, pero tengo el 90% de la data disponible en Chile. Madera, siendo que es una de las cosas que nosotros somos muy fan de la madera, y en el fondo sabemos que con la nueva reglamentación térmica se va a promover mucho más el uso de la madera, no hay data. Nosotros tuvimos que buscar unas cosas y eran listones, molduras, paneles, entonces encontrar el dato del listón propiamente tal no está. Y eso es responsabilidad de cada uno de los proveedores poder contar con eso y sumarse a este dato porque si no se engaña al mismo cálculo. Porque capaz que estemos colocando algo que sea, inseremos algo mucho mejor y estamos ocupando el dato mucho peor. Y lo crítico en esto es de lo mismo, por la información nacional, es que no tienes un comparativo de industria. Vuelvo, tener una DAP no es una foto que yo digo yo soy bueno o soy el mejor. Es una foto. Pero no puedo compararme con el resto. Entonces, no es lo mismo, bueno, como es genérico, los procesos no son genéricos. Las políticas energéticas, o sea, la materia energética un poquito es país, sí pero en el fondo los procesos, la tecnología y todo eso no es lo mismo. Y a veces dicen, no, yo tengo una DAP, pero en otro país, y yo lo importo. O yo fabrico acá y traigo de otro lado. Ese producto tiene que tener la DAP de donde se fabricó, porque ese es el dato real. Si no, tengo que integrar mucho más cosas. Por eso también el alcance donde llega, que si es hasta la puerta tengo que sumar todo el tema de transporte. Entonces yo puedo tener una empresa, y esto es de acá, que hace las cosas súper bien, y puede que no tenga DAP y el que publicó fue el que la hace mal. Entonces la imagen de esa industria es la peor, justamente porque el otro no invirtió en eso. Y viceversa, alguien que lo hace muy bien, que se hace la DAP, puede estar, no quiero decir la palabra subsidiando, pero en el fondo que el tipo de repente, no, yo ocupo esta porque es lo mismo, es la misma materialidad. No, acá, y ahí tengo mis cuidados que en el fondo no se puede generalizar porque los procesos no son iguales. Y por eso hay una gestión, es trabajo en esto, y eso es lo crítico de que se valoren empresas como ASA, como Sintac, como Volcán, para que seamos nosotros, pero que han invertido tiempo y dinero en esto, en hacer esto, que hay gestión, y que por eso tienen este tipo de documentos. La invitación es que el resto participe, que se integre en esto, de a poco, quizás no con todo el mix de productos, pero que exista una biblioteca. Y que esto nos permita tener un dato país y por eso, para llegar a poder tener una huella de carbono en los edificios. ¿Sí? Eh, y vuelvo, y que la gente, y aquí la gente siempre funciona con la carita feliz en la mano. ¿Sí? Cuando alguien o los obliga o les da un premio por esto. Y en eso es que las empresas de inmobiliarias, todo, valoren las empresas que tienen esta información, sepan para lo que sirven, sepan para tener un dato y que ayude justamente a esto, a que se pueda medir la huella y tener ese impacto en el resultado final. Porque como se dice siempre, lo que no se mide no se puede gestionar. Así que si ustedes quieren mejorar y que de todo, tienen que tener datos. Si no, y ese dato y esa foto es el análisis de ciclo de vida y es la declaración ambiental de productos. Así que por eso, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Luis. Muy importante también tener esta visión de lo que realmente fue y el trabajo que les llevó poder realizar su declaración ambiental. Y felicitaciones por los que ya han realizado. Bien, ahora pasamos a la parte del conversatorio. Les voy a ir haciendo unas preguntas a cada uno. Vamos a empezar, bueno, por Pía. Que Pía, te queríamos consultar. También les recuerdo a todo el público que si quieren enviar sus preguntas por el chat para hacerles después, cuando terminemos el conversatorio, súper bienvenidos y se agradece. Pero bueno, Pía, que te queríamos consultar cómo puede ser la trazabilidad de materiales y de los procesos, cómo puede la trazabilidad de los materiales y procesos aportar valor a las empresas que buscan poder diferenciarse mediante una declaración ambiental de producto y qué barreras pueden ver hoy que hay en la industria para poder lograrlo. Perdona, Rocío, se me cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta? Era un poco larga. Disculpa. Que cómo puede la trazabilidad de los materiales y los procesos aportar valor a las empresas que buscan poder diferenciarse mediante una declaración ambiental de producto. Y también cuáles son las barreras que se observan hoy en la industria. Perfecto. Creo que Luis lo puso perfecto. Sí, Eh, y un poco al principio de mi presentación, cuando veíamos este gráfico, ¿verdad?, de los distintos tipos de acero con sus distintas declaraciones ambientales de producto, también se percibe eso, que tener trazabilidad de tu producción te permite gestionar. Yo estoy segura, o sea, ningún dueño de una empresa, nadie que trabaje en una empresa quiere estar asociado, por ejemplo, a trabajo infantil, ¿verdad? A contaminación, a gente enferma, como todos estamos tratando de evitar estas cosas. Y lo interesante de hacer el análisis de ciclo de vida es que te transparenta esto, o sea, cuando tú lo haces bien, como al nivel que lo dijo Luis, ¿verdad? Cuando lo haces realmente bien, cuando tienes la información de tus proveedores específicos, cuando modelas bien el transporte, el tema de la distribución hasta tu planta o hasta tu cliente, te da una cantidad de información increíble para poder tomar decisiones como, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Este proveedor de acero me está causando problemas, entonces lo voy a cambiar por este otro. Pero tienes que llegar a ese nivel de trabajo y eso requiere una apertura cuando llega el consultor a hacerte tu análisis de ciclo de vida, decirle, sí, mira, yo le compro madera a Pepito, le compro el acero a Juanito y Pedrito y María. Entonces, todo esto te ayuda después a tener resultados confiables. Y eso, por supuesto, depende de que el consultor también tenga acceso a bases de datos y sepa modelar al nivel de granularidad que tú le estás entregando el dato. O sea, ahí hay un mix de que tu empresa pueda entregar esta información y que tu consultor pueda aprovecharla para poder sacar un resultado que tenga sentido. sí, tal cual. Bien, muchas gracias. Ahora, Mariana, te queríamos preguntar, ¿cuáles son los primeros pasos que una empresa debería considerar para poder empezar con todo el proceso de una declaración ambiental de producto? Súper. Bueno, igual lo mencioné un poco Sí, a lo largo de la presentación, pero súper importante las definiciones iniciales, un poquito lo que contaba también Luis de qué productos voy a necesitar. Alguien me lo está pidiendo, efectivamente, un mercado específico quizás me lo está pidiendo, de repente hay unos mercados que son un poco más exigentes que el común de declaraciones ambientales de producto, entonces tenerlo bien claro. Tratar, claro, dentro de lo posible, de que también la mayor cantidad de productos vayan en una declaración, porque al final eso ayuda a que yo tenga visibilidad de una mayor gama de mis productos, pero también tener cuidado con lo que él mismo mencionaba de qué tan largo es el documento, de que los impactos efectivamente sean parecidos en los productos, porque de repente un insumo que uno tiene y otro no cambia muchísimo los impactos en los distintos productos. Entonces, tener harto ojo y a veces lo que, por ejemplo, empezamos a hacer ahora es dejar la definición de qué productos para el final. A veces es más fácil tener todo el análisis, haber hecho todos los cálculos, tener toda la información y después decir, ok, de acuerdo a lo que me está pidiendo marketing, a lo que dice a nivel productivo, vamos a escoger esto, esto, esto. Entonces, es súper importante eso. Y en base a eso también, obviamente, el alcance de qué etapas van a ir o no, qué etapas son relevantes dependiendo del tipo de producto, es súper importante.
Y eso principalmente, y después dedicar muchísimo tiempo, como lo mencionó Luis, lo mencionó Pilla también, en armar el inventario, armar un buen inventario que tenga al tiro todos los respaldos. Como decían, no es como lo calculé y me dio 5, pero no, en verdad aquí está el respaldo, aquí está la factura, incluso si es necesario, para que efectivamente ya después todo lo que yo diga se condiga con lo que efectivamente está en el producto. Y ahí Sí, después ya nadie puede venir y decir nada al respecto. perfecto, muchas gracias, Mariana. Y Luis, para Volcán, ¿cuál fue la motivación de poder comenzar? Ya nos has explicado un poco ya en la presentación, pero ¿cuál fue la motivación que tuvieron para comenzar a trabajar con las declaraciones ambientales y los desafíos que encontraron dentro del proceso de desarrollar estas declaraciones? Como te dije, nosotros tenemos muy en la piel el tema de la sostenibilidad. Y por Mm, lo tanto, cualquier iniciativa que surja de esto, vamos a estar para apoyarla. Y por eso, por lo que creemos en eso. Por lo tanto, primero, como dije, habiéndonos equivocado y todo, quisimos participar en esas versiones, pero cada vez hacerlo mejor. Porque creemos que es fundamental dentro de esto incorporar esta variable en la decisión de compras. mm, Por eso nos habrá visto apoyando el tema de la reglamentación térmica, con mis charlas dentro de esto, con la calificación energética, con todo, porque creemos que la habitabilidad va por eso. Y en el fondo no podemos seguir construyendo igual que antes, hay cambios de paradigma, y en eso siento que hay que impulsarlo. Y si nadie ve que se suban a la micro, nadie más se va a subir. Es como no entra al restaurante que está vacío, yo creo que hay que llenar el restaurante. mm, Hay que ir más a ese restaurante para que la gente se sume y vaya de boca a boca. En esto yo también creo que hemos visto resultados, pero el gran desafío, como te digo, más que nada, hoy día cuando tratamos de integrar solución constructiva es la base de datos externa. Yo creo que en el trabajo interno es solo tiempo de dedicación, que no es menor, y obviamente el tema financiero, pero en general no hay un desafío tan grande internamente. Yo creo que el desafío, y que ya está incorporado en nuestro, es hacer toda la gestión y mitigación después, para poder que esto tenga un cambio. mm, No solo por tener la DAP, que lo dije un par de veces, pero es generar ese cambio internamente y que se vayan bajando. Si ven nuestro reporte, van a ver que incluso algunos consumos de una línea bajada en los años tremendo, y eso gracias a contar con un dato y que nos vamos midiendo. Tenemos una mini calculadora que también nos ayudó Mariana para poder hacer eso de ir calculando año a año cómo vamos. Y creemos que vamos bien. Así que la próxima foto va a ser mejor, así que mm. eso yo Sí, creo. tal cual, y como dijiste en la presentación, lo que no se mide no se gestiona, así que sí o sí hay que medir para poder realizar un cambio. Bien, Pia, otra consulta para vos. Te queríamos, que, ¿qué oportunidades ven en la digitalización y en las nuevas plataformas de gestión de datos para facilitar todo lo que es la creación, la actualización y el uso de las declaraciones en el mercado de la construcción? No, absolutamente. O sea, hay muchas plataformas en este minuto que están aprovechando información que esté pública para precalcular la huella de carbono, por ejemplo, de un edificio en base a un diseño de inteligencia artificial. Hay mucha tecnología viniendo, la inteligencia artificial está tomando un rol preponderante en lo que es el aprovechamiento de información ambiental para apoyar la toma de decisiones, y eso va a ser fabuloso. Ahora, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado en la calidad de la información. En las declaraciones ambientales de productos recién se está empezando a conversar sobre incorporar la incertidumbre. La incertidumbre es una obligación dentro de la norma ISO 14040, que es la que rige el análisis de ciclo de vida. Sin embargo, en las declaraciones ambientales de producto no es transparente. Tú podrías estar leyendo dos DAPs de calidades distintas, digamos. Una que está calculada de forma muy precisa, que tal vez tiene un número un poquito más alto, y otra que está calculada de una forma muy imprecisa y que tiene tal vez un número reportado un poco más bajo, pero que en verdad en esta no puedes confiar tanto y no sabes cuando tienes el documento en la mano cuál es cuál. Entonces, tenemos que aprender como usuarios de la información a exigir cosas como la incertidumbre, el estudio de sensibilidad, que no siempre se hacen,
y tenemos que, como usuarios de las plataformas, también exigir una cierta trazabilidad y transparencia en la fuente de información que usan estas plataformas. O sea, no puedo tener una plataforma que me saque la información de Google, no puedo tener una plataforma que me invente la información en base a inteligencia artificial. Tengo que tener información fidedigna porque si no las decisiones que voy a tomar pueden estar mal informadas. Me puedo estar tirando, puedo estar poniendo la plata al final del día en buen castellano, la puedo estar poniendo en el lugar que no es eficiente ponerla, la que no importa. Entonces, eso creo que tenemos que tener mucho cuidado con las plataformas, pero de todas maneras las plataformas bien hechas son un tremendo apoyo para poder abaratar, para poder agilizar y para poder mejorar el uso de la información. Algo, sí. Y ahí, Mariana, te queríamos preguntar desde la experiencia de Edge Impact, ¿cuáles son los errores o las dificultades que se presentan más frecuentemente dentro de las empresas al momento de preparar una declaración ambiental de producto? Y alguna estrategia o algún comentario que tengas para decirnos cómo poder evitar estos errores. Súper. Ahí vuelvo un poquito al punto de la pregunta anterior, de tener muy claro lo que se quiere analizar, el producto, toda la cadena, y súper clave lo que mencioné también en la presentación, que es muchísima información y de áreas distintas. Entonces, especialmente cuando las empresas nunca han hecho una huella de carbono, un análisis de ciclo de vida, a veces la información obviamente está, pero no es claro dónde, quién la maneja. Obviamente uno depende del tiempo de otras áreas porque hay que involucrar a logística, producción, marketing también, ventas. Entonces es súper complejo y ese uno de los errores quizás de no involucrarlos al comienzo. El ideal de lo que hemos ido en nuestra experiencia es trabajemos desde el día uno todos juntos, especialmente semana a semana casi, en armar, en trabajar, en discutir de dónde vamos a sacar esta información. No tengo un respaldo, qué tipo de respaldo me va a servir. Entonces, estar ahí constantemente, especialmente en esta primera etapa de levantar inventario. De cómo trabajamos juntos, de a quién tengo que ir a preguntar. Sí o sí alguien eso sí tiene que liderar dentro de la empresa, porque si no, entre todos como que nadie se hace cargo. Em, pero sí, tienen que estar todos, ojalá desde antes, y que le vean el valor también a lo que se está trabajando, que se va a seguir haciendo. Entonces, cómo lo hacemos lo mejor posible también para después empezar este otro proceso de gestionar y de seguir haciéndolo, de vamos a seguir recolectando estos datos y que vayamos mejorando y trabajando en conjunto en realizarlo entre todos. Sí, tal cual. Y ahí, como comentaba Luis, también que esté dentro de la esencia de la empresa para que todos aporten y ayuden con la información, porque si solamente lo moviliza una parte de la empresa, es ahí cuando empiezan a trabar toda la información. Cuesta aún más. Buenísimo. Muchas gracias también. Y ahí, Luis, ¿qué próximos pasos ven ustedes para la incorporación de la información ambiental en sus productos y qué rol creen que van a tener las DAP en la industria dentro de los próximos años? Yo creo que va a ser fundamental. Yo creo que la gente le va a importar más esto. O sea, escuchamos cosas, pero o sea, porque ahora hay neblina, no quiere decir que no haya un sol después. Entonces hoy día se ve mucho por la situación económica, que estos son inversiones importantes, que son limitaciones, justo en un momento que la industria está con difícil. Sí, pero afortunadamente la vida es cíclica. Y en ese sentido, todos apuntamos que esto va a tener días mejores y en ese sentido la gente va a empezar a valorar estas cosas, un patrón que ya está integrado en la gente y que por eso también sea un factor de decisión. Si en el fondo hoy día la calificación energética ya te habla un tema de decisión por unidad. Y el tema de los procesos, de esa gestión, hablemos del tema ambiental país también, o sea, esto también implica un sistema en la edificación, estamos hablando de que estas TAPs son de productos, después la idea es llevarlo a edificaciones, pero también me estoy metiendo en los procesos en que yo también, y creo que no lo dijimos, pero la idea de esta gestión no es solo nuestra, es también decirle a mi proveedor de materias primas, mejora tu gestión, si no yo voy a cambiar a mi proveedor. Sí, Lo mismo que sea pida con respecto a la constructora que está haciendo un edificio, si tengo a alguien que tiene una mejor huella, le voy a comprar a él. Lo mismo hacemos nosotros.
Entonces, hay una gestión de eso. Entonces, es la gestión de lo que se hace con esto, es lo importante. Y por eso te decía, y analizar bien la solución constructiva como sistema. Y de ahí sacar la data y con eso sacar decisiones de qué hago principalmente en mi edificio. Porque cambiando la materialidad puedo bajar los impactos. Entonces, por eso ese análisis, y hoy día teniendo herramientas como BIM, que tú le metes un dato más y te saca otra cosa más, te lo hace más simple. Ahora, en eso también tenemos que ordenarnos, siempre lo digo, porque creo que Pía estuvo con todas unas mesas como hace 8 años atrás, que se habló de la huella de carbono, y todos salieron como con 15 calculadores de huella de carbono. Entonces, hoy día se han asentado un poco las aguas y ya hay unas metodologías más establecidas, ya hay normas, entonces no es un río tan revuelto. Entonces siento que sí ya hay un camino que si alguien se quiere subir, el camino está hecho. A varios nos tocó cuando todo estaba desordenado acá, pero hoy día está un poquito más ordenado. Y en eso, en la misma experiencia, me ha tocado, no voy a decir empresas, pero hablar esto mismo, no en charla, con otros proveedores que quieren hacer esto, pero le tienen miedo, que no saben qué significa y qué aporte que tiene. Entonces, de verdad que acá nosotros somos súper abiertos a conversar esto, o sea, porque creemos que le hace bien a la industria y al país. Así que por eso te agradezco esta. Me acordé que esto lo íbamos a hacer hace muchos años atrás, la primera invitación. Pero de verdad en esto creo que es el futuro. Hay que hacerlo. Sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Y ya para la última ronda de preguntas, Pía, ¿cuál dirías que es el mayor riesgo de no poder contar con datos confiables al elaborar una declaración ambiental de producto? El mayor riesgo, creo que me baso en lo que dijo Luis de nuevo, como creo que es no poder tomar buenas decisiones. Ese, en verdad, ese es un riesgo interno. Y el riesgo externo es que vengan y te hagan una auditoría y tu cliente deje de confiar en ti. Entonces, para mí siempre el mayor riesgo es perder la confianza del cliente. Y existe el instrumento de auditorías externas, cuando tú ya tienes tu DAP publicada, perfectamente bien puede venir un cliente importante y decir, oye, yo le quiero hacer una auditoría a tu DAP. Y se sienta a revisarte todos los datos como si fuera un revisor crítico. Y si no tienes bien mapeados tus datos, o si encuentra que algo es poco transparente, puedes salir con una no conformidad en esta auditoría. Y eso significa que hay un problema de confianza con el cliente y es una venta que se pierde, o sea, una relación tal vez de muchos años que se está poniendo en riesgo en base a no tener datos confiables. Entonces es súper importante, yo creo que ahí tal vez recalcar lo que dijo Luis, invertir bien. Luis, por supuesto, y Volcán ya tienen mucha experiencia, lo han hecho, ellos es una empresa con bastante experiencia, ¿verdad? Pero hay que invertir bien en la DAP para que quede bien hecha. Eh, el consultor que contratas tiene que saber lo que es una PCR, tiene que saber lo que es una DAP, tiene que entender lo que es el sistema, o sea, y tiene que tener experiencia, o sea, porque al final del día te estáis jugando tu reputación como empresa. Entonces creo que eso es tremendamente importante, encontrar a alguien en el que puedas confiar. Eh, Porque hay gente que confía en ti y eso es lo más importante de cuidar. Tal cual. Entonces hay que hacer las cosas bien una vez cada 5 años, pero hacerlas bien. ¿Verdad? Que cada 5 años se te va venciendo la edad y eso hay que renovarlo, por supuesto, y conviene renovarlo, la verdad. Hay que hacerlo porque normalmente va bajando ese número. Entonces, pero hay que hacerlo bien. Sí, también, igual al renovar, también como comentaba Luis, es como que toda la base de la información la tenés, entonces también es un proceso que es un poco más fácil con el pasar de los años, ir recolectando toda esa información y no es un trabajo pesado de la primera vez que lo vas a hacer y buscando toda la información desde cero. Así que sí, renovarlo es Bueno, muy y ahí es importante. donde el Ciclodata va a ayudar, pues, para no tener Claro, que encontrar todo de cero, porque vamos a tener mix, por ejemplo, los mix de importación del acero, vamos a tener los mix de uso del acero en Chile. Entonces, si no sabes qué acero vas a comprar, siempre puedes usar el mix, pero es un mix que está hecho en base a datos confiables, en base a información de aduanas, ¿verdad? De estadísticas sectoriales, etcétera, un montón de data de Chile. Y eso lo ha armado como inventario un equipo que tiene más de 15 años de experiencia haciendo esto, que es ECOED. Entonces, es un proceso que está bien hecho, que además tiene una revisión crítica, ¿verdad? Por expertos de todo el mundo que se han sumado a Ciclodata para poder revisar estos datos. Entonces, se nos van juntando algunas cosas, ¿verdad? Empresas con muchísima experiencia que ya han abierto el camino, Ciclodata que viene a ayudar, ¿verdad?
PCRs que ya están normalizadas. Entonces ya hay un camino bastante pavimentado para poder transitar, poder hacer DAP que sean confiables y que te permitan diferenciarte en el mercado, porque al final si usas puros datos genéricos eres igual que todo el resto. ¿Para qué haces el esfuerzo? Claro. Y Mariana, ¿qué consejo le darías a una empresa que está recién empezando y que quiere poder elaborar su primera declaración, pero que no tiene experiencia previa en lo que es la medición ambiental? Mm. Paciencia, primero que nada. Creo que para una empresa que parte, efectivamente lo comentaron que de repente asusta, porque no saben cuánto esfuerzo les va a requerir a ellos internamente por todo esto de involucrar a distintas áreas, alguien tiene que procesar la información. Entonces efectivamente eso asusta, porque al final el tiempo es dinero. Además de todas las inversiones y todo lo que requiere hacer el proceso completo. Entonces, tomarse el tiempo, hacerlo con calma, esto de saber a priori que va a tomar tiempo, entonces no estar como apurando o tratando de que salga en 2 meses cuando es un poco inviable. Y eso genera obviamente tensiones entre la empresa internamente, entre la empresa y los consultores. Entonces hay que tomárselo, hacerlo paso a paso, especialmente si se está construyendo y aprovechar también la instancia de empezar a dejar capacidades. También de repente tratamos de hablar con las distintas áreas, explicar bien el proceso, la relevancia de lo que se está haciendo, lo que viene después. También eso ayuda como a que todos estén en el barco y después va a facilitar los procesos posteriores. Correcto. Y Luis, ya para ir cerrando con el conversatorio, ¿cómo ha sido la recepción del mercado frente a las declaraciones ambientales de producto de los que han hecho con Volcán? ¿Y qué oportunidades comerciales o qué diferenciación han identificado desde sus declaraciones? Sí, antes, complementar algo de lo de Mariana, Sí. con Mariana nos ayudó de pedirle que nos hiciera una charla para los gerentes de acá, Mm. para explicarle al resto de qué impacto tenía esto en ventas, qué tenía impacto en marketing, temas logísticos, que nosotros apuntábamos tema de carbono neutral, que ahí no está la broma de que éramos muy ilusos pensando que podíamos llegar en un corto plazo y nos dejaron claro que no era así. Eh, pero esa transmisión de esa traducción de la información para que todos los que estén dentro de la empresa le tomen valor es importantísimo. En eso nos ayudaron como en tema de gestión. ¿Cómo se ha visto esto de acá? Como te decía, la gente que lo valora, de verdad lo aplaude y agradece que tengamos un dato acá. O sea, en el fondo, y esos han sido proyectos principalmente que apuntan a certificaciones, temas de hospitales, temas de salud, algunos proyectos más privados que les piden esto. Porque como decía antes, si nadie te lo exige, y en eso está la invitación ya al gobierno y todo, o la entidad pública, de decir como incorporen esta variable, o sea, un puntito más si es que la empresa, si trabajan con empresas que tengan DAP. Y eso va a ser un impulso que tengas pues, que motive a la gente a hacer esto. Si no es un dato más, y como digo, y esto en el frío mundo de los números, tengo que verle una cierta rentabilidad, sí o sí. Porque como digo, no es una inversión menor y tiene que ser un retorno, pero como te digo, nuestra presencia en varios proyectos importantes, yo creo que ha sido un punto también por contar con este tipo de información. Porque el mismo asesor te lo pide, en el fondo, le espera que esto sea per se. Entonces, si en vez de lo que me pasó a mí, estar buscando horas y horas, revisando si el dato correcto en el API System, tener algo de la empresa que tú estás trabajando, te facilita la vida, tienes la confiabilidad, lo que sea, en el fondo, si te auditan, sí, aquí están los datos. Está todo validado, quedo tranquilo. Entonces también es un tema de tranquilidad para el usuario final en esto y quien consume esto. Entonces, yo creo que digo, no es que te lo pida todo el mundo, pero el que te lo pide lo valora mucho, sí o sí. Y en eso es un tema que, vuelvo, va a ser más, eh, por decir, con mayor retorno conforme haya una mayor oferta de esto o mayor exigencias de este tipo de estudios dentro de esto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Mariana, Pía y Luis, por todo su
trabajo, por compartirnos sus experiencias. Y ahora pasamos a las preguntas que han hecho los asistentes. También si quieren volver a dejar preguntas. eh, ahí vi que Pia ya nos había respondido, pero bueno, por las dudas, si nos podrías consultar, Pia, un poco más en profundidad sobre la procedencia de la información de ciclo data. Sí, por supuesto, y me gustaría, si no les importa, compartir pantalla, creo que va a ser más ¿Sí? claro ponerlo así. Sí, estamos bien de Em, tiempo, así que pues, Fantástico, entonces ahí les explico de forma muy clara cuál es la procedencia de los datos. Nosotros estamos usando, hay una parte de los datos de ciclo data que va a venir de declaraciones ambientales de productos o de información directa de algunas empresas, por ejemplo, para la producción de agua en región metropolitana. Pero hay una buena parte de los datos que son datos que se llaman regionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros lo que hacemos es tomar datos de una base de datos respetable, ¿verdad? Como EcoInvent, y esos datos, esos datasets, y ¿qué es un dataset? Es una entrada en una base de datos que refleja un proceso unitario o un ciclo de vida. Y esa serie de información nosotros la traemos a la realidad chilena modificándola. Entonces tomamos como base EcoInvent para partir de alguna parte y luego vamos reemplazando, por ejemplo, ya, producción de bolsas plásticas. Entonces la energía necesaria para producir una bolsa plástica es tanto por bolsa o tanto por kilo o tonelada de bolsa. Ya, y nosotros tenemos, ¿verdad?, la información del gremio nacional que dice que es otro número, entonces vamos y lo modificamos. La electricidad que se usa para hacer las mismas bolsas plásticas en EcoInvent tiene una cierta fuente y nosotros la cambiamos para la electricidad de Chile, que también tenemos modelada en ciclo data. Y así vamos modificando este dataset que tomamos de base para agregar procesos, sacar procesos y modificar los procesos existentes de forma que refleje la realidad nacional. Dentro de lo que se hace con los datos que están en ciclo data hay, digamos, dos tipos de datasets. Un tipo son los datos, o sea, los datos de procesos directamente tal. Un proceso unitario de producción de barras de acero de refuerzo con arco eléctrico. Eso es un proceso. Pero hay un segundo tipo de procesos que se llaman de mercado. Son procesos de mercado y ahí se generan regionalizaciones, por ejemplo, para el mix de importaciones, todas las barras de refuerzo que yo traigo al país durante el año 2024, ¿verdad? Y hago el mix de importación dependiendo del país del que vengan. El mix productivo nacional, las barras de refuerzo que se producen en Chile, quién las produce, cuál es el porcentaje que tienen del mercado y con eso se genera un dataset que refleja el acero nacional. Y luego tenemos el mix total en el mercado, de cuánto se vende en Chile, de lo que se produce en Chile, más lo que se produce en el exterior, y si es un mix. Entonces, dependiendo de la cantidad de información que tú tengas sobre tu edificio, por ejemplo, es cuál de estos mix vas a usar. Si usas el dato directamente del proveedor o usas un mix de importación porque estás importando el acero, usas un mix nacional porque sabes que vas a comprar aquí a nivel nacional, o usas un mix de mercado porque en verdad no sabes a quién le vas a comprar todavía. Y para cada uno de estos procesos se incluyen también todo lo que son los transportes desde los mercados de origen hasta Chile, al puerto más cercano a la región metropolitana donde se importan estas cosas. Estos son datos que sacamos de aduana. Y se les agrega también todo lo que es los residuos y el fin de vida de este producto. Y otras etapas del ciclo de vida que tengan sentido dependiendo del ciclo de vida que se está trabajando en ese dataset. Normalmente tratamos de usar como base las reglas por categoría de producto que también se usan en las declaraciones ambientales de producto, porque lo que estamos buscando con Ciclodata es resolver asimetrías de mercado y ayudar justamente a las empresas a tener más información. Y por lo tanto hemos tomado la decisión metodológica de seguir las reglas por categoría de producto para que sean compatibles con los cálculos que se hacen habitualmente en la industria para poder hacer otras declaraciones ambientales de producto. ok, Eso yo creo que responde la pregunta. bien. Y ahí también habían hecho otra pregunta que es ¿qué duración de validez aproximadamente tendrán los datasets en ciclo data? Siendo que la matriz eléctrica en Chile está cambiando año a año. Nosotros todos los años estamos actualizando Ciclodata. Si usted, bueno, en noviembre cuando esté lanzada Ciclodata, ustedes van a ver que está reflejada la electricidad del año 2024. Mientras que en EcoInvent, por ejemplo, va a estar reflejada la electricidad 2021. Eh, entonces, todos los años nosotros vamos a tener ciclos de revisión para ver cuáles datasets es necesario revisar. La electricidad es uno que se va a revisar todos los años, por ejemplo,
pero hay otros procesos que son más estables que de pronto no necesitan más revisión que la de la actualización de sus proveedores, por ejemplo, pero que el propio proceso no requiere revisión. Pero todos los años va a haber ciclos de revisión para que el dato esté actualizado, ojalá el año anterior. Vale, muchísimas gracias. Y acá Mariana o Luis, pero ¿qué dice? Huella de carbono y agua parecen ser los impactos más medidos y gestionados actualmente. ¿Han visto que alguna organización haya priorizado gestionar otro impacto como eutrofización, reducción de disponibilidad de recursos, acidificación, etcétera? No tanto, o al menos no es como lo que ha movido a las empresas a hacer una declaración o un análisis de ciclo de vida, pero sí normalmente cuando uno hace una declaración igual le hace un pequeño benchmark y al tiro igual cualquier cosa que se arranque del análisis llama la atención. Entonces, como que uno habla mucho más de huella de carbono, huella de agua, y algunos otros, pero cualquier cosa, como se tiene toda esa vista, cualquier cosa igual se analiza en detalle. De repente, por ejemplo, no sé, los que son eutrofización, solo porque había una fase maderera, por ejemplo, o de bosque, muchas emisiones al agua, al aire, se arrancó alguna de esas eutrofizaciones o ecotoxicidad de repente, igual llama la atención. Entonces, quizás no es lo que mueve, pero la idea es analizarlo todo y ir levantando cualquier alerta o entender bien de dónde se generan los distintos otros impactos también. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Y ahí, bueno, ya justo veo que estás escribiendo la respuesta, pero si podías enviar el link para suscribirse al newsletter. Ahí si alguien más se quiere unir, ya está comentando. Ahí lo estaba tipeando, es ciclodata.cl, y ahí van a encontrar más información sobre la base de datos y también un botón rojo donde va más abajo que dice suscríbase al newsletter. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Tía, Mariana, Luis. Han hecho una manera súper interesante de este webinar, así que se los agradezco. Muchas gracias a todos los asistentes por haber estado hasta acá, hasta este último minuto, y espero que les haya gustado también y les haya parecido también interesante y les sirva. Y a sumarse con más declaraciones ambientales y que todos puedan empezar a medir más sus huellas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Gracias a todos, Pablo. que estén Chao, muy chao. bien. Chao, chao.